Antonieta Valeria Rivas Mercado Castellanos, mejor conocida como Antonieta Rivas Mercado, nació en la Ciudad de México el 28 de abril del año 1900. Fue la cuarta hija del reconocido arquitecto Antonio Rivas Mercado y su esposa Matilde Castellanos Haff. Desde muy pequeña, Antonieta estuvo bajo la influencia de su padre y esto la llevó a educarse en un rico ambiente cultural. Aprendió de música, danza y otras artes. Pero además, como resultado de la excelente educación que le brindó su familia, Antonieta consiguió hablar inglés, francés, alemán, italiano y griego. A los 8 años tuvo la oportunidad de viajar a Francia con su padre. Estando en ese lugar, incursionó en el ballet de la Ópera de París. Volvió a México poco tiempo después, y aunque su tiempo en París fue muy breve, esto la marcó de forma profunda, sembrando en ella el amor por la cultura y el interés por promover la misma. Pero todo se complicó cuando Antonieta tenía solo 10 años. En ese momento estalló la Revolución Mexicana, que trajo como resultado un caos político y social en México. Afortunadamente, la familia de Antonieta fue muy conocida en la época revolucionaria y además muy respetada, principalmente porque el padre fue el arquitecto del Porfiriato. A él se le atribuye el Monumento de la Independencia, entre muchas otras obras. Mientras que la hermana de Antonieta, Alicia, fue la modelo de un busto de mujer que se encuentra al interior del Monumento de la Independencia. Pero ni todo el respeto ni el arte impidieron que la familia se quebrara en los años siguientes, cuando Antonia tenía solamente 13 años. En ese momento, su madre abandonó el hogar, según algunos rumores de la época, para huir con su amante a Europa. El padre de Antonia también pasó largas temporadas fuera de casa, principalmente en Francia. Mientras tanto, Antonia y sus hermanos fueron educados principalmente por institutrices. Pasaron los años y el 27 de julio de 1918, con solo 18 años, Antonieta se casó con el ingeniero inglés Albert Edward Blair, que era 10 años mayor que ella, y el 19 de septiembre del año siguiente nació el primer y único hijo de la pareja, llamado Donald Antonio. El matrimonio, sin embargo, experimentó problemas serios y la pareja tomó caminos separados. Antonieta intentó divorciarse, pero su esposo se negó y ella se encontró con tantos impedimentos que abandonó la idea momentáneamente. Prefirió pasar una temporada en Europa alrededor del año 1925. Luego de eso se iniciaron los trámites de divorcio, que resultó ser un proceso complicado y desgastante, en el cual Antonieta no pudo conservar la custodia de su hijo de forma permanente. Además, el 3 de enero de 1927 falleció el padre de Antonieta a los 73 años. Esta pérdida la impactó profundamente, pero además la dejó con una herencia importante, que para sorpresa de todos, Antonieta decidió utilizar en favor del arte. Formó el patronato de la Orquesta Sinfónica de México, el Teatro Ulises, la Revista Ulises y la Revista Contemporáneos. Impulsó en todas el nacionalismo. Además, se convirtió en mecenas de personajes muy importantes como María Teresa Montoya, Roberto Montenegro, Julio Castellanos, Salvador Novo, entre muchos otros. Todo eso le ganó muchas críticas en la época, pues si bien era costumbre que las mujeres ricas patrocinaran arte, Antonieta no se conformó con el dinero y se involucró en muchos proyectos de forma no convencional. Escribía para las revistas que financiaba, editaba libros, participaba en la traducción de obras, en la puesta en escena, en la actuación, en la elaboración de vestuario, en las conferencias de prensa, daba clases de artes escénicas y escribía novelas. Todo eso ayudó de forma inconmensurable a que la cultura floreciera en México. Y también invitó a las mujeres a que se sumaran al movimiento de forma más activa. De hecho, algunos de los artículos escritos por Antonieta ha hecho que se le considere una defensora de los derechos de la mujer. Pero además de las cuestiones profesionales, se dice que envuelta en ese ambiente, Antonieta se enamoró profundamente del pintor Manuel Rodríguez Lozano, quien sin embargo no correspondió a los sentimientos de Antonieta. Pasó el tiempo y a ella se le vinculó sentimentalmente a José Vasconcelos Calderón. Era un político y escritor mexicano
que se postuló a la presidencia en el año 1929. La relación no se formalizó del todo, pero fue bastante conocida y Antonieta participó activamente en la campaña presidencial de Vasconcelos, sobre todo escribiendo diferentes artículos que apoyaban las ideas de Vasconcelos. Antonieta también elaboró pósters y estrategias de campaña. Su nuera, Catherine Blair, diría más adelante que Antonieta estaba verdaderamente interesada en modernizar México, teniendo como principal objetivo conseguir que las mujeres tuvieran acceso al voto, lo que en esa época todavía no era posible. Y eso fue lo que la llevó a meterse de lleno en la campaña presidencial. Se cuenta que incluso la financió económicamente. Esto mermó sus finanzas y además, ante un fraude electoral ampliamente conocido, Vasconcelos se quedó sin la presidencia. Él continuaría con su carrera política, mientras que Antonieta, decepcionada, experimentó una crisis nerviosa como resultado de la excesiva carga de trabajo y la molestia que sintió contra la política mexicana. Se retiró poco a poco de la vida pública y pasó la mayor parte de su tiempo entre Nueva York y Europa, sobre todo en París, donde todavía se desenvolvería como periodista, editora y escritora, aunque con un perfil mucho más bajo. Todavía visitaba México, sobre todo porque la custodia de su hijo todavía seguía en disputa. De hecho, ella estaba cerca de perderla, por lo que tomó a su hijo y se lo llevó del país sin la autorización del padre. En medio de los conflictos, la salud de Antonieta se vio muy disminuida y su relación con Vasconcelos tambaleaba. Él se relacionaba con otras muchas mujeres. Además, también estaba la distancia y otros factores, incluido el económico. Y así, días antes de cumplir los 31 años, Antonieta se suicidó el 11 de febrero de 1931 dentro de la Catedral de Notre Dame. Se dio un tiro al corazón con una pistola que de hecho pertenecía a Vasconcelos. Se cuenta que una noche antes la pareja pasó la noche junta, aunque se desconoce si hubo alguna pelea u otro factor que afectara las emociones de Antonieta. La noticia del suicidio apareció en los encabezados de todos los periódicos de París. La iglesia tuvo que realizar una ceremonia especial para limpiar el recinto sagrado del sacrilegio que representó el suicidio. Inicialmente, el cuerpo de Antonieta fue enterrado en un cementerio privado, pero en el año 1936, cuando caducó la concesión de su tumba, sus restos fueron llevados a la fosa común, donde descansan actualmente. Y pues ese es el resumen de la biografía de Antonieta Mercado, quien, chicos, pues es una persona muy importante que impulsó mucho, sobre todo, que las mujeres participaran de forma activa tanto en la política como en todos los aspectos de la vida, porque era algo que ya venía dándose, se venía gestando en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y ella de repente quería como despertar esa motivación, desde luego que también todo el impulso que le da al arte, y pues pertenece a toda esa corriente de personas que precisamente, ¿no?, tenían ese legado. Y pues mucho de lo que se sabe de ella, chicos, llega gracias a su hijo, o más bien a la esposa de su hijo, que es quien publica después un libro hablando pues muchos detalles más familiares o más personales de la vida de Antonieta, que pues sin embargo, chicos, termina trágicamente en ese suicidio que fue muy sonado en Europa por la forma en la que lo hizo, por el lugar en donde lo hizo. Pero pues así es, chicos, eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.